capítulo 1, versículos del 11 al 12. Estamos estudiando por algunas semanas ya, algunos meses, las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Hemos concluido con la primera, ahora estamos en la segunda y el día de hoy vamos a concluir con el primer capítulo de esta carta de 3. Ya básicamente se acaba la carta, es muy corta, acabamos de empezar y ya vamos a terminar. Y el día de hoy nos corresponde segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 11 al 12, y cuando lo tengas, si te puede responder con un amén. Dice la palabra de nuestro Dios, segunda de Tesalonicenses 1, versículos del 11 al 12. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amado Padre, te damos gracias por esta porción de la Escritura, Señor. Gracias porque en ella encontramos consuelo y, Señor, encontramos también el poder necesario para nosotros poder honrarte en esta vida a los que hemos creído, Señor. Padre, te pido que la exposición de tu palabra el día de hoy no sea solamente una de muchas en las que hemos estado expuestos, o una de pocas en las que hemos estado expuestos, sino que realmente tú, a través de tu Espíritu Santo, tomes esta porción, abras nuestros corazones, Señor, la pongas esta palabra ahí dentro de nuestro corazón, de tal manera que seamos movidos a la adoración a ti, a la confianza a ti, y también que de tal manera que nosotros podamos adorarte en nuestra manera de vivir saliendo de aquí, Señor. Te lo pedimos, Padre, también que en tu poder tú salves a los perdidos, pues tu evangelio es poder para salvación, así que alcánzanos, Señor, a los que entraron aquí condenados, que salgan de aquí como ciudadanos del cielo, que tú los hagas abrir sus ojos para creer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Para este punto vamos a concluir el primer capítulo de esta segunda epístola. Y si usted ha estado aquí en estos días pasados, o si usted estuvo aquí aún cuando nosotros estuvimos estudiando primera de Tesalonicenses, algo que usted habrá notado es que en esta carta hay sufrimiento por todos lados que nosotros leemos. Es decir, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que se encontraba sufriendo, y mientras estaba estudiando este pasaje, o mientras estaba estudiando en estas semanas el capítulo 1 de Tesalonicenses, algo que yo no evité o no pude evitar traer a mi mente es que si nosotros el día de hoy conociésemos o tuviésemos la oportunidad de hablar con uno de los miembros de la iglesia de Tesalónica que murió hace ya 2000 años aproximadamente, si nosotros tuviésemos la oportunidad de conocer a las personas que asistían a la iglesia de Tesalónica, es muy probable que el testimonio de estos hermanos hubiese sido muy distinto al testimonio que muchas veces escuchamos de muchos cristianos el día de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros escuchamos el testimonio de un cristiano el día de hoy, y no que esté del todo mal, pero tampoco que esté del todo bien, cuando escuchamos el testimonio de muchos cristianos el día de hoy, básicamente el testimonio de los cristianos se basa en contarnos lo fea que era su vida antes de conocer a Cristo, lo deprimente, cuánto sufrimiento había en sus vidas antes de conocer a Cristo, y cómo cuando llegaron a Cristo experimentaron victoria tras victoria en este mundo.
Ahora, hay un sentido que los cristianos debemos experimentar victoria tras victoria cuando se trata de la guerra contra el pecado, pero muchas veces cuando nosotros escuchamos testimonios de cristianos, pueden decirnos: yo pasé por un momento duro, un momento en el que no tenía trabajo, vine a Cristo y después de conocer a Cristo, nunca me ha faltado nada. He tenido trabajo, me ha ido mejor, ahora no tengo casa, pero tengo donde vivir. Y no que eso esté mal, yo reconozco, Dios nos bendice de esas maneras. Muchas veces también podemos escuchar ejemplos o testimonios de personas que cuando hablan de la benevolencia o la bondad del Señor pueden decir: yo antes de conocer a Cristo estaba desesperado, estaba, como digo, pasando situaciones de salud complicadas, conocí a Cristo y empecé a experimentar sanidad física. Eso puede ser cierto, pero la razón por la que digo que el testimonio de estos hermanos sería muy distinto al nuestro es porque a ellos les pasó todo lo contrario. Ellos podrían decir: yo vivía muy tranquilo en Tesalónica, llegó el apóstol Pablo, me predicó el evangelio, escuché el evangelio, creí el evangelio, ¿y qué pasó después de que creíste? La gente me quería matar. O puede haber otro que decía: yo vivía muy tranquilo en mi casa, llegó un apóstol, o llegaron los cristianos de una iglesia que se reunían cerca de mi casa, me predicaron el evangelio, creí el evangelio, yo le prediqué el evangelio a mi familia, ¿y qué pasó? Mi familia ya no me habla. Estos cristianos estaban pasando sufrimiento, y hermanos, aunque yo, como quiero ser claro en esto, yo no digo que esté mal, o yo no digo que Dios no nos bendice de maneras físicas. Lo que estoy diciendo es que para muchos cristianos en el mundo, para estos cristianos, la realidad que ellos experimentaron en cuanto a cómo el evangelio cambió sus vidas o sus circunstancias fue una realidad muy distinta a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos vivían en paz, ellos vivían tranquilos hasta que creyeron. Ellos vivían felices cómodamente en el mundo hasta que creyeron. Ellos podían ir a celebrar fiestas a casa de sus padres, podrían reunirse con sus padres sin problema hasta que creyeron en el evangelio. Nada más, Dios nos puede bendecir así, pero Dios ha prometido bendecirnos con bienes físicos. No, y es lo que vemos en esta iglesia. Lo que vemos en esta iglesia es que ellos se encontraban en una situación en la que literalmente el evangelio vino a darles salvación, vino a salvarlos de la ira de Dios, vino a darles una seguridad eterna, pero ese mismo evangelio les quitó todas las comodidades que antes tenían. Por eso, hermanos, algo que quiero que el día de hoy nos llevemos claro de aquí, cuando vemos el ejemplo de esta iglesia, cuando vemos sus sufrimientos, recuerde muy bien, el propósito del evangelio no es, acuérdese, el propósito del evangelio no es prometernos comodidad. El propósito del evangelio es que nosotros adoremos al Dios de verdad y despojemos y rechacemos al Dios de la comodidad. Ese es el propósito. No es que tú y yo amemos la comodidad, es que tú y yo amemos a Cristo más de lo que podemos amar la comodidad. ¿Y por qué menciono esto? Porque en este pasaje Pablo ha descrito el sufrimiento de esta iglesia, y en este versículos que acabamos de leer, una de las cosas que el apóstol Pablo hace es describir cómo Dios continúa obrando para traer madurez espiritual a su iglesia en medio de la aflicción. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo Dios continúa obrando para traer bendiciones espirituales, para traer madurez espiritual a la iglesia en medio de la aflicción. Y vamos a ver este pasaje en dos porciones que se dividen según los versículos que leímos. En el versículo 11 vamos a ver el poder de Dios en la santificación de su pueblo. Y en el versículo 12 vamos a ver la gloria de Dios
en la santificación de su pueblo. Es decir, algo que queda claro aquí es que la iglesia estaba pasando por momentos de dificultad, la iglesia estaba sufriendo. ¿Y cuál es la preocupación principal de Pablo? Cuando Pablo ora por esta iglesia que estaba sufriendo, Pablo no dice: Señor, te pido que les quites el sufrimiento. No, Pablo dice: Señor, te pido que los hagas madurar con tu poder. Note, hermano, la importancia que Pablo le da al sufrimiento. Pablo dice: a mí no me preocupa que la iglesia sufra. Yo no estoy preocupado porque muchos cristianos han perdido casa, familia, dinero. No es que no me importe, pero no me preocupa. Lo que me preocupa, Padre, es que tú los hagas madurar. No permitas que se queden como están. No permitas que vivan o renieguen por lo que han perdido por causa del Evangelio. En vez de que renieguen por lo que han perdido por causa del Evangelio, hazlos madurar para que cada vez se parezcan más a tu Hijo. Por eso note cómo comienza el versículo 11. Por favor, no pierda de vista y no olvide que esta iglesia estaba sufriendo. La persecución estaba dura. Los enemigos de la iglesia estaban fuertes. ¿Y cuál es la preocupación principal de Pablo? Versículo 11. Por lo cual, por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, por su salvación, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Wow. Egoístamente yo me pongo en los zapatos de la iglesia de Tesalónica y yo creo que esos hermanos debieron haber sido muy maduros, porque si yo estoy en el hospital sufriendo, enfermo, y llega uno de los diáconos y me dice: pastor, voy a orar para que el Señor cumpla todos sus propósitos en su vida. Voy a orar para que el Señor, pastor, lo haga madurar. Usted no esté ahí tirado inmaduro. Yo le diría: hermano, ¿por qué no oras por mi salud? No, pastor, porque me preocupa más su carácter. Hermanos, en cierto sentido, egoístamente, eso a mí me ofendería, pero eso es lo que Pablo está haciendo. Les está diciendo: hermanos, yo voy a orar para que el Señor cumpla su propósito en ustedes, en su carácter, que ustedes maduren. Ahora, esto es interesante, hermanos, porque recordemos que la iglesia de Tesalónica ya era una iglesia madura. Pablo ha dicho que esta era una iglesia ejemplar. De ninguna otra iglesia del Nuevo Testamento se dice que es una iglesia ejemplar. La única iglesia que se habla como ejemplar es Tesalónica. Si usted va unos versículos atrás, en el versículo 3, Pablo da gracias a Dios por la madurez que tiene esta iglesia. Pablo agradece a Dios que esta iglesia ya era una iglesia madura. Sin embargo, la razón por la que en el versículo 11 continúa orando, después de dar gracias que esta era una iglesia madura, después de dar gracias que esta era una iglesia ejemplar, la razón por la que Pablo dice que ora para que Dios los tenga por dignos de su llamamiento, es porque cuando se trata de la madurez espiritual del cristiano, la misma necesidad que tiene de crecer en madurez el cristiano más inmaduro del mundo es la misma necesidad que tiene de crecer en madurez el cristiano más maduro del mundo. Dice el apóstol Pablo: ustedes ya son maduros. Y yo le doy gracias a Dios que ustedes ya son maduros, que ustedes ya han crecido. Pero hermanos, todavía hay mucho camino por correr. Ustedes ya han crecido, ustedes ya no son lo que eran antes, pero todavía no son lo que deben de ser. Y eso se puede decir de cualquier cristiano. Gloria a Dios, yo ya no soy lo que era antes, yo ya no hago lo que hacía antes, yo ya no peco como pecaba antes, pero hermanos, por más maduros que nosotros seamos, la realidad es que podemos dar gracias a Dios porque ya no somos lo que éramos antes, pero debemos confiar y rogar al Señor para que mañana ya no seamos lo que somos hoy. Por eso que Pablo ora por esta iglesia. Dice: hermanos, la madurez espiritual. ¿Quieres saber tú, hermano, cómo identificar la madurez espiritual? Déjame decirte que no es un cristiano maduro.
Un cristiano maduro no es aquel que siente la necesidad de presumir lo que ya es ahora, no es aquel que siente la necesidad de presumir que ya no era ya no soy lo que era antes, no. Un cristiano maduro es aquel que puede ver hacia atrás, dando gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Puede ver hacia atrás, dando gracias a Dios por la gracia que Él ya ha derramado sobre nosotros. Y es aquel que puede ver hacia el futuro, reconociendo el camino que Dios todavía debe de llevar. Es lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículos 13 al 14, cuando describiendo su vida, hablando de su vida, dijo: hermanos, yo mismo, como apóstol, el hombre más maduro de la Biblia después del Señor Jesucristo, dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo no soy lo que debería ser. Yo mismo ya no soy lo que era, pero yo mismo no pretendo decir que ya he madurado como debería. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si no, la actitud de Pablo. Pablo dice: hermanos, yo ya no soy el viejo Pablo, pero la meta es Cristo. Yo ya no soy el viejo Pablo, pero la vara la pone Cristo, y de Cristo todavía estoy extremadamente lejos. Por eso, hermano, tú quieres saber cuál es la evidencia o cómo nosotros podemos ver la gracia de Dios operando en nuestras vidas para traernos madurez. Siempre veo la necesidad de continuar creyendo. Piénsalo de esta manera: los únicos en la Biblia que presumían su madurez, ¿quiénes eran? Los fariseos. Señor, te doy gracias que no soy como este pagano. Te doy gracias que no soy como este publicano. Y como hablamos muchas veces: Señor, te doy gracias que no soy como los antiguos amigos que yo tenía en el mundo. Señor, en aquel tiempo yo tenía amigos, te doy gracias que no soy ya como ellos. Y lo decimos con mucha sinceridad, pensando que la meta es darle gracias a Dios porque ya no somos como la gente que nos rodea. Cuando lo que Pablo dice, lo que el apóstol Pablo les está diciendo: les doy gracias a Dios porque Él los ha guardado, los ha hecho crecer, pero le clamo porque todavía hay mucho camino por recorrer. Por eso, la madurez espiritual, en un sentido, es como la humildad. ¿Cómo? Cuando usted la presume, es señal de que no la tiene. Cuando usted dice: qué maduro que soy. Cuando usted se sorprende de usted mismo. No sé si a veces le ha pasado que dice: wow, yo como que últimamente ando sacándola del estadio a diestra y siniestra, ya soy mucho más maduro que antes. Hermano, eso es una señal de madurez. La madurez espiritual es como la humildad. Presúmala y ahí se dará cuenta de cuán inmaduro está siendo. Porque la madurez no es decir: mira lo que ya soy ahora. La madurez es decir: mira lo que tengo que ser. Mira lo que ya soy ahora. Mírenme a mí, que ya no soy como antes. La madurez es decir: miren a Cristo, porque para allá vamos. Y eso es lo que hizo Pablo. Pablo dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado. Yo no pretendo ni siquiera hablar de mi pasado, porque eso, olvidando ciertamente lo que está atrás, mi meta no es presumir lo que ahora soy. Mi meta no es presumir que ya no soy lo que antes era. Mi meta es proclamar a aquel al que voy siguiendo hasta llegar a la meta. Por eso, hermano, piense por un segundo: ¿qué es algo en lo que usted se deleita en hablar? Eso es su Dios, esa es su meta. ¿En qué es algo en lo que yo puedo hablar por horas? Puedo hablar por horas acerca de los grandes cambios que he visto en mi vida. Entonces tú eres tu propio Dios. Puedo hablar por horas acerca de cómo yo ya no soy lo que era antes. Entonces tú eres tu propio Dios. La pregunta es: ¿puedes hablar por horas acerca de Cristo al que estás siguiendo? Como alguien alguna vez dijo, que el día de hoy, si usted encerrara a un pastor o a un cristiano en una oficina y le dijese: háblame de Cristo por 5 minutos, esa persona hablaría por 1 minuto y después no tendría nada más que decir. Pero si usted le dice a ese mismo cristiano: háblame de ti por 5 minutos, él diría:
Te puedo hablar de mí, pero por 5 horas. ¿Por qué? Porque vivimos asombrándonos de nosotros mismos, vivimos presumiendo lo que nosotros somos, aún las cosas buenas, tenemos mucho que decir acerca de nosotros porque meditamos muy poco y tenemos muy poco que decir acerca de Cristo. Y Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y le dice a los tesalonicenses, hermanos, yo oro para que Dios los haga a ustedes dignos de su llamamiento. Pablo, pero ya hemos crecido, pero falta mucho camino por recorrer. Pablo, pero ya somos la iglesia ejemplar del Nuevo Testamento, pero todavía no son sin pecado como Cristo. Ahora, note que aquí lo interesante de Pablo es, dice, que él ora para que los haga dignos del llamamiento que han recibido. Eso es interesante porque, ¿qué quiere decir Pablo con eso? Bueno, no quiere decir que Pablo le está pidiendo a Dios que esta iglesia sea madura hasta el punto de merecerse o ser digna de la salvación. No está diciendo Pablo, Señor, haz que estos hermanos sean dignos para que después puedan venir a ti. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que de alguna manera nosotros tenemos que madurar para ganarnos la salvación, no. De hecho, note que Pablo dice que seamos dignos del llamamiento. Es la misma palabra que utiliza el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, cuando dice que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, si tú has creído en Cristo, ya Dios te ha llamado a su salvación, ya Dios te ha llamado a la luz del Evangelio. Si tú has creído en Cristo, ya Dios te llamó de las tinieblas a la luz. Ya el llamado de Dios lo ha recibido todo el que ha creído. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que seamos dignos del llamamiento? No quiere decir que podemos ganarnos la salvación o que podemos ser dignos, merecedores de la salvación. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, no es que podemos ser dignos para ganar salvación, pero que podemos vivir a la altura de la salvación que ya hemos recibido. Piénsalo de esta manera, hermanos. Si usted el día de hoy fuese a adoptar a un niño de un orfanato, cuando usted adopta a un niño, si alguna vez usted ha visto una adopción, usualmente para adoptar un niño, usted no le pone condiciones a ese niño. Usted trae al niño a su casa para que él viva con usted, lo hace parte de su familia, y con el tiempo después de que ya lo ha adoptado, lo que usted enseña es a educarlo para que ese niño viva de una manera digna de la familia. Para que ese niño sea un digno representante de su familia, para que ese niño sea un digno representante de su hogar. Bueno, es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, ustedes ya han sido llamados por Dios, ustedes ya han sido adoptados por Dios. Mi petición al Padre es que ahora ustedes puedan vivir como hijos de Dios. Que ustedes puedan ser fieles representantes de Dios en la tierra. Por eso, hermano, note que la petición de Pablo aquí es muy importante, porque está diciendo, nosotros somos adoptados gratuitamente, somos llamados gratuitamente, pero una vez que nosotros pertenecemos a la familia de Dios, se espera que tu vida sea como un espejo que refleja quién es Dios. Por eso es que muchos dicen que la única Biblia que un incrédulo va a leer es tu vida. Porque al ser hijos de Dios se espera que en ti el carácter de Dios sea manifestado, el carácter de Dios sea reflejado. Y lo que está diciendo Pablo, hermanos, yo sé que están sufriendo. Yo sé que ustedes ahorita no están pasando un buen momento, pero lo que está en juego es mucho más grande que su comodidad. Hay gente que por comodidad se olvida que tiene que representar a Dios. Hay gente que por comodidad, su Dios es la comodidad y lo único que busca es comodidad hasta el punto de preferir la comodidad sobre la obediencia. Y Pablo dice, yo le pido a Dios para que en ustedes eso no sea así. Mi petición al Padre es que ustedes que han sido adoptados den testimonio de que su tesoro no está en la tierra sino en los cielos. Por eso note como dice en el versículo 11, parte final, cuando Pablo está orando al Padre, note
la petición de Pablo es que sean dignos del llamamiento de Dios. ¿Y cómo podemos ser dignos de ese llamamiento? Dice, oro para que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pablo dice, Dios tiene el poder para terminar con los sufrimientos de ustedes. Dios tiene el poder para controlar sus vidas, pero yo le pido a Dios que derrame ese poder no para terminar el sufrimiento, sino para cambiarlos a ustedes. Que Dios, y note el orden de Pablo, que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. La razón por la que Pablo pide que Dios cumpla todo propósito de bondad es porque lo que Pablo está diciendo es que el poder de Dios sea derramado en ustedes de tal manera que lo primero que cambie en ustedes sea su interior. Aquí podemos ver cómo cambia Dios a los cristianos. Y en esto presten mucha atención, hermanos. ¿Cómo un cristiano puede experimentar un cambio? ¿Cómo un cristiano puede experimentar madurez en su vida? ¿Cómo sé yo que Dios me está haciendo madurar? Note, aquí cada palabra de Pablo es sumamente importante. Note que Pablo no dice, yo pido para que Dios cambie sus obras. Más adelante lo dice. Pero Pablo no inicia diciendo, yo le pido a Dios para que los enseñe a hacer buenas obras. Lo primero que dice es, pido a Dios que cumpla todo propósito de bondad. Toda obra. Lo que está diciendo Pablo, yo lo que pido a Dios es que antes de cambiar sus obras externas, antes de cambiar su comportamiento externo, Dios pueda darles una convicción interna de madurez. Por eso es que el cristiano cambia de adentro hacia afuera. El cristiano no cambia sus obras de afuera hacia adentro. El cristiano no cambia sus obras primero. Lo primero que debe cambiar en el cristiano es el corazón y lo que él guarda en su corazón. Eventualmente, hermanos, lo que hay en el corazón sale. Por eso, si tú el día de hoy sabes comportarte bien en la iglesia, si tú el día de hoy tienes un comportamiento correcto en la iglesia, pero en tu corazón tú odias la obediencia, si en tu corazón tú odias obedecer a Dios, si en tu corazón tú odias todo lo que sucede aquí, es cuestión de tiempo para que lo que hay en tu corazón salga. El corazón, tarde o temprano, nos delata. Podemos comportarnos bien, tener buena reputación por años. ¿Cuántas veces no hemos visto cristianos que decimos, me parecía imposible que ese cristiano cayera y caen para nunca volver? Muchas. ¿Por qué? Porque estaban actuando. El corazón los delató. ¿Cuántas veces cuando Jesús caminó en la tierra y caminó junto con sus discípulos, cualquier sorpresa no debieron haberse llevado los discípulos cuando dijeron, no nos dimos cuenta que Judas era un traidor? Judas era tan buen actor, hermanos, que cuando Jesús les dijo, uno de ustedes me va a traicionar, nadie sospechó de Judas. Todos decían, no, Judas es fiel, primero lo traiciono yo. Dudaban de ellos mismos más que de Judas. ¿Y qué pasó? Que Judas era un buen actor. Lo que había en su corazón salió. Por eso Pablo aquí dice, yo no solamente pido a Dios que les cambie sus obras, porque el cristianismo, y déjame dejar esto bien claro, el cristianismo, la meta del cristianismo no es formar personas mejores, no es formar mejores ciudadanos. Usted puede ser mejor ciudadano yendo con los mormones. Usted puede ser mejor ciudadano yendo con los testigos de Jehová, yendo con los musulmanes, yendo a cualquier lugar de terapia, alcohólicos anónimos. Lo único que el cristianismo puede hacer que el resto de estos lugares que acabo de mencionar no hacer es formar adoradores de corazón. Por eso dice Pablo, yo pido a Dios que el Señor sea el que cumpla todo propósito de bondad, que antes de cambiarnos en lo exterior, la obediencia que provenga de Dios sea una obediencia porque Dios mismo les movió el corazón. Por eso ten mucho cuidado, hermano. Ten mucho cuidado si para ti el cristianismo se trata de hacer lo correcto en el momento correcto.
Voy a la iglesia porque tengo que ir. Voy a la iglesia porque hay que cuidar reputación. Voy a tratar bien a las personas porque hay que cuidar reputación. Voy a servir porque es lo que hacen los cristianos. Hermano, eso hacían los fariseos. Y recuerda, a los fariseos los admiraba todo el mundo, menos Jesús. De hecho, Jesús les dijo: este pueblo con sus labios me honra. Este pueblo sabe hacer lo correcto de manera externa. Este pueblo de labios me honra, y cuando los escucha suenan con tanta convicción, pero su corazón está lejos de mí. Por eso la pregunta hoy no es ¿dónde están tus obras? ¿Dónde está tu corazón? Pastor, usted no puede juzgar mi corazón. No, yo no puedo juzgar tu corazón y no pretendo hacerlo, pero Dios puede, y eso debería de darte más temor. En el día del juicio no creas que yo me voy a parar y voy a decir: no, ese iba a la iglesia conmigo. Señor, a mí no me importa si iba a la iglesia contigo. Él fue un actor de la iglesia. Él actuaba. Él te engañó a ti, pero a mí no. Así que cuidado, porque el cristianismo nuevamente no se trata de ser mejores personas. ¿Cuántas veces no escuchamos cristianos decir: estoy tratando de ser una mejor persona? Hermano, no se trata de ser una mejor persona, se trata de ser alguien que vive para la gloria de Dios, alguien que quiere que Dios sea exaltado. Y todo comienza con una convicción interna. Por eso Pablo dice: yo clamo a Dios para que cumpla su propósito, que ustedes tengan un propósito interno y que ese propósito interno sea de bondad. Yo clamo a Dios para que los cambie de adentro hacia afuera. Es lo mismo que les dijo a los filipenses en Filipenses 2, 12 al 13, cuando dijo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y note cómo lo dice el versículo 13: porque Dios, no tú, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, primero lo interno, primero el corazón, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que Pablo dice: lo primero que Dios cambia cuando va a cambiar un cristiano es el corazón. Es el corazón. Hay un deseo de obediencia que proviene de Dios. Lo primero que Dios le cambia al cristiano es el corazón. Lo primero que la palabra impacta es el corazón. Por eso vemos muchas veces eso repetido en el Antiguo Testamento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que hay en tu corazón, dice el salmista, o el de Proverbios, Salomón, lo que hay en tu corazón eventualmente se va a hacer evidente. Y otra vez, no piense alguien aquí que puede engañar a Dios, porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará. No pienses, es cuestión de tiempo. Tu pecado escondido, la falta de convicción interna, tarde o temprano sale a la luz. Lea el libro de Hebreos. La falta de convicción, cuando llegó la persecución, salió a la luz. Así que Pablo dice: hermanos, yo realmente, mi interés no son sus circunstancias. Ojalá y mejoren sus circunstancias. Mi interés es su corazón. Que Dios les dé convicción. Y es lo que vemos a lo largo de toda la vida, de toda la Biblia. Lo primero, y en esto quiero hacer mucho énfasis, porque nunca es demasiado. Lo primero que Dios cambia cuando va a traer convicción y madurez a una persona siempre es el corazón. Siempre. No las circunstancias. Que dicho sea de paso, cuando tú y yo aquí pecamos, nunca es por las circunstancias. Nunca. Es que estaba en el momento incorrecto a la hora incorrecta. ¿Y cómo llegaste ahí al momento incorrecto a la hora incorrecta? Porque tu corazón quería. Es que llegué en el momento menos oportuno, o es que caí en pecado. Son lenguajes que a veces como cristianos hemos utilizado para hacer que el pecado suene menos feo. Caí en pecado. Yo nunca he visto a un cristiano que vaya caminando y de pronto se cayó en pecado. Siempre hay una seducción lenta y el cristiano va queriendo. Es que no me di cuenta a qué hora subió. No me di cuenta a qué horas pasó, no estaba pensando. Sí, por eso piensa.
Por eso deja de sentir y empieza a pensar. Es que yo no me di cuenta, siempre es el mismo cuento. Pero lo que vemos aquí, Pablo dice que cambie sus corazones. Tu problema no son las circunstancias. Cuando pecamos no es por causa de las circunstancias, es por causa de su pecado. El hombre que peca, dice Santiago, no diga que Dios lo tienta, no diga que Dios no lo guardó, no diga que Dios no lo protegió de la tentación, porque todo el que peca lo hace por causa de sus concupiscencias, porque Dios justamente cuando permite que seamos tentados junto con la tentación nos da la salida, dice Pablo. Así que el hombre que peca es por sus concupiscencias. Por eso Pablo va a la raíz. Él dice, hermanos, antes de ver cambio de obras necesitamos ver cambio de corazón. Piensa en Daniel 1:8, vemos a este hombre en medio de una sociedad caída, en medio de una sociedad pagana, con todas las tentaciones al alcance de su mano, con todas las tentaciones, con todos los placeres del mundo. ¿Y qué nos dice la Biblia? Daniel 1:8. Y Daniel propuso, ¿en dónde? En su corazón. Hermano, ¿usted cree que usted tiene tentaciones? Es que, pastor, aquí en este país uno no se puede meter al Facebook porque ya empieza a haber tanta tentación. Pues no se meta al Facebook. Uno no puede ver películas porque luego hay tentación. Pues no vea películas. No solo de películas vivirá el hombre. Pero si usted cree que usted tiene tentaciones, Daniel tenía más. Déjenme le digo cómo era para Daniel. Daniel era en aquel tiempo donde él se encontraba, era como vivir en la Casa Blanca con todos los placeres del país a la mano. Lo que usted podría pensar, cualquier pecaminosidad, dinero, fama, mujeres, vinos, todas las cosas que él podría desear las tenía al alcance de su mano. ¿Y por qué no pecó? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Lo mismo que dice Pablo. Yo pido para que Dios cambie sus corazones, hermanos, que Dios cumpla su propósito de bondad en ustedes, hermanos. Yo pido que Dios les cambie sus corazones, porque si el corazón está firme, lo demás es añadidura. A veces queremos ser Daniel en el foso de los leones. Mira la valentía de Daniel, que en el foso de los leones siguió fiel a Dios. Antes de poder ser Daniel en el foso de los leones, tienes que ser Daniel en el corazón propuesto a no pecar contra Dios. Daniel aguantó en el foso de los leones porque antes en su corazón dijo, yo no voy a pecar, yo no me voy a contaminar con esta gente, yo no voy a actuar como si Dios no hubiese hecho nada en mi vida. Así puedes decir tú, yo no voy a actuar como si yo no conociera a aquel que sufrió en la cruz del Calvario por mis pecados. Es lo que está pidiendo Pablo, que eso suceda en nosotros. Por eso, hermano, la próxima vez que te encuentres en pecado, que hayas caído en pecado, no vayas muy lejos, no fue el vecino, no fueron tus hijos, no fue tu esposa, no fue tu esposo, fue tu corazón que propuso olvidarse de la cruz. ¿Por qué peco yo? Porque me olvido de la cruz. ¿Por qué juego tanto con el pecado? ¿Por qué en mi corazón no me propongo? ¿Por qué no clamo a Dios como clamaba Pablo? Señor, cambia mi corazón, renueva mi corazón, apega mi corazón a tu palabra, porque dentro de nosotros no nos importa jugar con el pecado que le costó sangre a Cristo. Cristo sufrió y sangró por el pecado, y a nosotros nos encanta jugar con eso mismo, por lo que Cristo sangró. Pues, hermano, ¿qué necesidad tenemos de orar esto nosotros a nuestra vida? Señor, cambia nuestro corazón. Señor, cumple todo propósito. Señor, danos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ahora, en este pasaje también hay mucho consuelo. No estoy tratando yo de desanimar, solo esa es la realidad. Pero en este pasaje hay mucho consuelo, porque note cómo dice el apóstol Pablo, que es Dios el que nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo oraba para que Dios cumpla todo propósito de bondad en la vida de los tesalonicenses. Hermano,
nota lo que requiere que un pecador obedezca aunque sea un poquito. Dice el apóstol Pablo, hermanos, aún los actos más pequeños de obediencia, aún los actos más pequeñitos de obediencia que nosotros hacemos son actos que requieren una gran medida de gracia de Dios derramada en nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el crecimiento en la vida cristiana no es explosivo. A veces pensamos que voy a orar hoy y ya mañana ya... No sé si usted ha visto las novelas, bueno, no las novelas, las películas. No voy a decir que yo veo novelas. No tengo cable en la casa, sino sí las vería. Pero note usted que lo que Pablo está diciendo es que Dios es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer. Aún los actos más pequeños de obediencia, si tú has creído en Cristo, dale gracias a Dios, porque aunque tenemos todavía mucho pecado, tenemos mucha debilidad, hermano, aún los actos más pequeños de obediencia son una evidencia de la gran gracia de Dios que es derramada en ti. Si tú has creído en Cristo, realmente has creído en Cristo, ¿por qué estás aquí? No es la gracia de Dios la que empuja. Así que aún los actos más pequeños, tu crecimiento espiritual no va a ser como en las películas, que llega un momento decisivo, un momento de clímax, pasa una explosión y después sale una persona nueva, madura. La vida cristiana, el cristiano no crece así. No es explosivo su crecimiento. Son esas pequeñas decisiones que tú tomas día a día, el decidir no ver la televisión para orar, el decidir no ver el teléfono para leer la escritura. Esos pequeños actos de obediencia, esos pequeños actos de obediencia requieren la gracia de Dios derramada en tu vida. Así que dale gracias a Dios, porque Dios, aún esos pequeños actos, son un testimonio de que Dios está orando en ti. No quiero que salga de aquí solamente lamentándose por todo lo malo que hay en el corazón, sino también viendo la gracia de cómo Dios, aún en esas cosas, derrama su gracia en nosotros. Por eso note cómo lo dice el apóstol Pablo nuevamente, versículo 11, parte B, otra vez lo que acabamos de leer, la confianza de Pablo. Note que Pablo no dice, yo oro a Dios para que ustedes le echen ganas a la vida. No, Pablo dice, yo oro a Dios para que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Nuestra madurez no es evidencia de que somos fuertes. Nuestra madurez es evidencia de que Él es fuerte. Nuestra madurez, que tú estés aquí, no es una evidencia de que tú eres fuerte, que tú eres una persona decidida, no. Que tú estés aquí el día de hoy, si has creído en Cristo, es una evidencia de que Él es fuerte, de que Él es poderoso. En la semana pensé en una ilustración muy fea que no pensaba utilizar, pero déjeme lo utilizo. Si alguna vez yo vengo del campo, y no quiero ofender con esto a nadie, pero si alguna vez usted ha tratado de hacer que un burro se mueva, cuando él no se quiere mover, para que ese burro camine 3 metros, cuando el burro no quiere moverse, usted tiene que estar ahí media hora, convenciéndolo, animándolo, pegándole. Se requiere mucho trabajo para mover algo que no se quiere mover. Y mi hermano, aunque el ejemplo está medio feo, pero el solo hecho que nosotros obedezcamos a un poquito, se requiere un gran poder para que tú te movieses un poco, para que tú obedezcas aún un poco, para que tú hayas creído en Cristo. Dios tuvo que derramar todo su poder en tu vida para que el Evangelio pudiese ser recibido por ti. Así que dice Pablo, yo confío en el poder de Dios que ha sido derramado y que continuará siendo derramado en ustedes. Ese poder que los trajo a salvación, el mismo poder que Dios derramó en la cruz del Calvario para salvarte, es el mismo poder que Dios derrama para santificarte. Por eso es que la santificación de la iglesia es algo seguro. Como dijo el autor de Hebreos, note este pasaje de Hebreos 13, versículo 19 al 21.
La mayor garantía, en esto tome mucho ánimo, hermanos. La mayor garantía que yo tengo de que nuestras vidas van a ser perfeccionadas, la mayor garantía que tú tienes de que esta iglesia va a continuar creciendo en madurez, no es que tú quieres madurar. No es que tú quieres una iglesia más madura. ¿Sabes tú quién es la persona más interesada en tu santificación, en tu crecimiento, en tu madurez? Dios. Por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos 13, 19, 21, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y nota cómo dice, os haga. Él los hará, Él los moverá, Él les traerá convicción, Él les traerá madurez, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice Pablo, la madurez de la iglesia, tu madurez es algo seguro porque la persona que nos está haciendo madurar es Dios. Hermanos, si Dios dijese, los voy a salvar y nos vemos en el cielo estaría vacío. Pero el mismo Dios que nos compró es el mismo Dios que nos santifica, y el mismo Dios que compró esta iglesia es el mismo Dios que la santificará. Por eso, hermano, muchas veces estar entre la iglesia va a ser incómodo. Muchas veces estar en medio de personas que están madurando es muy incómodo. Yo creo que si tú llevas aquí el tiempo que yo llevo, 4 años, y hemos interactuado, yo te he incomodado. Has visto inmadurez en mi vida que te he incomodado. Yo te he hecho enojar posiblemente. Ustedes a mí no, gracias a Dios. Pero posiblemente yo he traído, has visto mi pecado. Hermano, la mayor motivación que yo tengo y que tú tienes para confiar en el Señor, para permanecer con su iglesia, es saber que a pesar de la inmadurez que hay en la iglesia recibirá al Señor victorioso, la iglesia crecerá, la iglesia madurará, los que han creído en Cristo continuarán creciendo, porque la persona más interesada en la madurez de la iglesia es Dios. Eso no va a detenerlo nadie. Así que tu hermano, si hay alguien que te incomoda hoy, ese hermano también va a madurar. Denle paciencia, amor, exhórtalo, anímalo. Tu esposa, si es creyente, también va a madurar. Tu esposo, tus hijos, si han creído, también van a madurar. Denle paciencia. A veces va a ser incómodo, pero es seguro. Esto, como lo dice el autor de Hebreos, nuevamente, la última parte. Y esto, memorízatelo. Os haga que este Dios os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, no haciendo tú, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice el autor de Hebreos, Él nos hará madurar, su gracia será eficaz en ustedes y Él será glorificado en medio de ustedes. Y note que eso es lo que dice el apóstol Pablo, versículo 12. Dice Pablo, yo clamo por madurez, clamo para que ustedes sean maduros, para que conozcan la gracia de Dios, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dice Pablo, yo clamo a Dios, hermanos, para que Dios los cambie, pero noten lo increíble del pasaje de Pablo. Dice, yo quiero que Dios los cambie a ustedes. Yo quiero que ustedes conozcan la gracia de Dios, que ustedes maduren conforme a la gracia de Dios, pero al fin y al cabo, cuando ustedes sean maduros, mi intención no es que el mundo diga, ah, mira qué iglesia tan madura. Yo quiero que ustedes sean maduros por la gracia de Dios y que después el mundo se olvide de ustedes para darle gloria a Dios. ¿Sí no es lo que está diciendo Pablo? Esto es madurez. Hay una manera de identificar si yo soy una persona que está madurando o no. Una pregunta. Pablo aquí nos dice,
para que Dios sea glorificado, no para que ustedes sean glorificados. Es decir, a mí no me interesa que la gente cuando los vea a ustedes diga, qué personas tan maduras que están aquí. A mí me interesa que diga, ¿quién transformó a esas personas? Básicamente Pablo está diciendo lo mismo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 16, cuando Jesús, hablando en el Sermón del Monte, dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras buenas obras, que los hombres vean cómo ustedes se comportan, que los hombres vean su madurez, que los hombres vean cuán maduros son ustedes, cuánto han crecido, cuán personas tan ejemplares como la iglesia de Tesalónica son ustedes, que la gente vea su madurez y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo dice que Dios los cambie, que Dios los transforme y que el mundo los olvide. Esa es la vida cristiana. Hay un predicador del pasado que decía, un consejo que le daba a los pastores era: esfuérzate para predicar el Evangelio, predica el Evangelio con fidelidad, predica el Evangelio con firmeza, predica el Evangelio según la Biblia, muérete y que el mundo te olvide. Porque la madurez no se trata de llamar atención hacia mí. Por eso Pablo dice, yo no oro para que Dios los haga madurar y que después la gente diga, mira qué gente tan ejemplar. Yo oro para que Dios los haga madurar y que después la gente diga, mira qué Dios tan grande si en esa gente tan pequeña. Eso es madurez. Por eso, cuando tú haces una buena obra, hermano, ¿qué es lo siguiente que esperas? Que la gente diga, wow, qué Dios debe tener esta persona. O que la gente diga, wow, qué buena persona tiene que ser esta persona. En este sentido, la iglesia es como un monumento de la gracia de Dios en la tierra. No sé si alguna vez usted ha ido a un monumento, pero si usted va a Washington, a la capital del país, allí hay un monumento muy famoso que es el monumento de Washington. No tiene la cara de Washington, pero así se llama. Y ese monumento tiene la tarea o la misión de ese monumento no es llamar atención hacia sí mismo. La misión de ese monumento es recordarnos todas las obras que Washington hizo por este país. Bueno, la iglesia es un monumento de la gracia de Dios porque en un sentido la misión de la iglesia no es llamar atención hacia sí mismo. Nosotros no necesitamos que el mundo nos admire, nosotros no necesitamos que el mundo nos aplauda. Nuestra misión no es llamar atención hacia nosotros, sino que al igual que ese monumento nos llama la atención a las obras de este hombre, la iglesia tiene la misión de llamar y de reflejar las obras del Dios que la ha comprado. Por eso es que mi trabajo como pastor el día de hoy y tu trabajo como miembro de esta iglesia, mi trabajo como pastor no es que cuando yo me termine de predicar, escuchar a la iglesia decir, espérese pastor, no se baje, le vamos a dar 5 minutos de aplausos. Mi trabajo como pastor no es que tú digas qué buen predicador, sino qué buen salvador. Tu trabajo como cristiano no es que en tu trabajo digan qué buen trabajador, qué buen hermano, qué buena persona, qué persona tan ejemplar, qué persona tan honorable. Tu trabajo como persona, como cristiano, es que el mundo te vea y te diga qué gran Salvador tienes. Qué gran Salvador. Es lo que vimos el martes, que dijo Pablo en Efesios 1, versículo 6. ¿Para qué nos ha salvado Dios? ¿Para qué murió Cristo por nosotros? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice Dios, yo derramé la sangre de mi Hijo en la cruz porque quiero que mi gracia sea celebrada. Yo derramé la sangre de mi Hijo en la cruz porque quiero que mi gracia sea exaltada por la eternidad. Por eso, como cristianos, todos deberíamos, si entiendes la gracia de Dios, si entiendes lo que Dios ha hecho para salvarte, nuestra conclusión debería de ser la de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. No es opcional, es necesario que Él crezca
que Él sea exaltado, que Él se lleve la gloria, que Él se lleve el reconocimiento, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Lastimosamente a veces vivimos la vida cristiana al revés. Es necesario que yo crezca, es necesario que yo sea admirado y que Él sea admirado. Por eso, hermano, en esta semana, cuando vayas a tu trabajo, recuerda, es necesario que Él crezca. Si tú pasas más tiempo hablando de cualquier cosa que de Cristo, si tú pasas más tiempo hablando de ti que de Cristo, tú estás creciendo y estás tratando que Él mengue. No estoy diciendo que tienes que llegar hablando por todos lados, pero si tú en tu trabajo nadie sabe que tú eres cristiano por temor a ser rechazado, si en tu trabajo si yo llegara y preguntase, ¿hay aquí un cristiano? Y nadie te apunta a ti, es que tú estás tratando que Él mengue y crecer tú. Tú estás tratando, o lo que tú estás haciendo es que la gente rechace a Cristo por causa de ti, en vez de que la gente te rechace a ti por causa de Cristo. A veces no predicamos el Evangelio por temor al rechazo. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Que la gente te rechace a ti por causa de Cristo o que la gente rechace a Cristo por causa de ti? Es mejor que te rechacen a ti por causa de Cristo. Esta semana, ¿quieres menguar? Habla de Cristo. Predica de Cristo. Cuando seas exaltado, recuerda darle la gloria al que realmente la merece. Por otro lado, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, nota la misión de Dios. Dice que Dios quiere exaltar a su Hijo por sobre todas las cosas. Pablo dice en Colosenses que el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios es exaltar a su Hijo, es que un día toda rodilla se dobla ante su Hijo. La razón por la que nosotros lo obedecemos es para que Él sea exaltado. Y Dios exaltará a su Hijo. Si tú no has creído, cree en Él. Porque o Dios exalta a su Hijo a través de tu salvación, o Dios exalta a su Hijo a través de tu condenación. Cree en Él hoy. Padre, te damos gracias. Gracias por esta oración del apóstol Pablo. Señor, te agradecemos porque tú has derramado en la cruz poder para salvarnos y continúas derramando el día de hoy poder para santificarnos. Te pedimos por esta tu iglesia, que tú la perfecciones, que tú la sigas moldeando, nos moldees a nosotros y que puedas hacer en nosotros no buenos ciudadanos, sino personas que te adoran en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús.